Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se le entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario, iniciando el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, luego de que se nos han presentado las parábolas del reino. Y hemos dicho que en estas parábolas Jesús nos presenta cómo es que Él obra luego del rechazo del pueblo de la primera alianza, que lo acusa de actuar con el poder de Belcebú y planea matarlo. Y luego de ese rechazo y luego de que los milagros que ha realizado en Cafarnaúm, en Galilea, no han hecho que se conviertan, el Señor empieza a explicar cómo se va a manifestar el reino. Y el reino de Dios se manifiesta en lo oculto, en lo sencillo, donde parece que no está, no en los poderes de este mundo, no entre los principales de este mundo, sino donde parece que están los que no cuentan para el mundo. Pero ese reino, esa victoria que nosotros sabemos ya se alcanzó en Jesucristo, está abierta, se ofrece a todas las criaturas humanas que buscan el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros que hemos recibido el don de la fe, más de 2600 años después de Jeremías, cerca de 2000 años después de la victoria de Jesucristo, somos muchas veces confundidos, diríamos, por las herejías contemporáneas que nos pueden dificultar el encuentro personal con el Señor, escucharlo y hacer su voluntad.
porque esas herejías no solo desfiguran quién es el ser humano, quién es la iglesia, qué es la iglesia, sino también al mismo Cristo. Y entonces muchas veces nos hacemos una idea de Dios con una fe que está dañada, adulterada por esos engaños, y entonces no alcanzamos a comprender lo que ocurre en nuestras vidas. Y por eso es que el Señor nos habla en parábolas. Nos decía el capítulo 13, y decíamos, resumiendo ahora esto que hemos comentado en los días precedentes, Jesucristo mismo es una parábola. Cada pueblo, cada país, la historia de la humanidad entera, la historia de cada familia y la historia personal de cada criatura humana y de cada uno de nosotros es una parábola. Y tenemos con el Señor que aprender a descubrir el sentido y cómo el Señor se presenta en medio de nosotros y en nosotros, incluso cuando no entendemos nada. Porque el Señor habla en parábolas, dice el capítulo 13. Porque una parábola es una comparación entre las cosas que nos desbordan totalmente, que son las cosas de Dios, lo sobrenatural, lo divino, inaccesible a la inteligencia humana, que se ha revelado y nos manifiesta el Señor en esa verdad que Él mismo nos da a conocer y en su persona, en la plenitud de los tiempos, con su propia vida, pero que muchas veces por esa razón herida por el pecado no entendemos. Y entonces, para entender cómo simultáneamente tenemos una presencia divina, una realidad divina en nosotros, y simultáneamente el pecado, la cizaña y el trigo, necesitamos una y otra vez escuchar al Señor y pedirle que nos explique nuestra experiencia vital, lo que ocurre en nuestras familias, para que nosotros no dudemos, para que nuestra fe sea una fe viva, para que nuestra esperanza sea firme y para que demos testimonio de amor. Disculpen por esta larga introducción. Veamos lo que el Señor nos dice y cómo aplica esto a las enseñanzas de hoy. Seguimos con la historia del profeta Jeremías en la primera lectura. Hemos leído esta vez un pasaje que ya es del capítulo 28 de Jeremías. Jeremías es profeta del reino del sur, del reino de Judá. El reino, las 12 familias descendientes de Jacob, esas 12 tribus, se han dividido, se han enemistado. El reino del sur es Judea, allí está el templo. El reino del norte, el más extenso, el más rico, el más próspero, el más poblado, 10 de las 12 tribus habitan en ese lugar, fue el que primero cayó en la herejía, hicieron lo que el Señor reprueba, fueron advertidos por los profetas, no quisieron escuchar, fueron llevados al exilio en Nínive por los asirios, no regresaron jamás. Ese reino desapareció. Los del reino del sur, que durante algún tiempo se vieron liberados de esas amenazas, ellos se sentían seguros y creían en su comprensión de lo que ocurría equivocadamente, que su seguridad era el templo. Entonces decían, no nos ha pasado nada porque aquí está el templo de Jerusalén, hacemos sacrificios, eso va a impedir que nos ocurra cualquier cosa. Pero el Señor suscita profetas. Isaías, hemos visto también a Malaquías y también Jeremías.
Y cada uno cada vez más claramente le dice la realidad. No quieren escuchar. Y entonces ahora vemos a Jeremías, ya desde ayer veíamos que él había ido ante la sordera generalizada, ha ido al templo mismo a profetizar. Porque el Señor quiere advertir a los que se sienten seguros, a los sacerdotes, diríamos, a los piadosos de la época, a los levitas, que están equivocados, que la seguridad no está en lo que ellos hacen, que esos sacrificios y que esas ofrendas en el templo no les aseguran nada, porque están profanando el templo, pero no lo entienden. Y entonces Jeremías les dirá, el templo va a ser destruido, la ciudad va a ser destruida, serán llevados como esclavos, pero no quieren entender. Y entonces, en lugar de escuchar el oráculo de Jeremías, se llenan de ira contra Jeremías. Quieren destruir a Jeremías. Quieren matar a Jeremías, dicen Jeremías es reo de muerte. ¿Quiénes piden eso? Los del templo. ¿A quiénes se lo piden? A los principales y al pueblo. Y ahí es donde aparece este personaje que hemos escuchado en la primera lectura, que es, a ver, déjenme encontrar el nombre. ¿Dónde está? Ahicam. Ahicam les dice, no, y protege a Jeremías. ¿Qué significa eso para nosotros? Claramente lo tenemos que entender. Toda criatura humana, sin excepción, excepto nuestra Madre Santísima, todos heridos por el pecado, nos rebelamos contra Dios. Nos hemos declarado todos pecadores. Esa realidad es algo que nosotros no podemos olvidar. Los pecados de algunos son más visibles, son, diríamos, públicos, pero no significa necesariamente que son más graves. Y entonces a veces nosotros podemos creer que estamos en el templo, diríamos actualmente venimos a misa, recibimos los sacramentos, nosotros no somos, diríamos, los que tenemos que escuchar estas palabras. Eso es para otros. Grave error. Porque nosotros vivimos en una lucha, en un combate que no va a acabar hasta el último día de nuestra peregrinación terrena. Eso es lo propio de la iglesia militante, por eso se llama militante, milicia, lucha, combate. No hay que equivocarse y confundir al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo de Dios y de los hombres, Satanás. Pero Satanás actúa engañando, seduciendo, confundiendo a las criaturas humanas. Y entonces nosotros vamos a ver la manifestación del mal a través de criaturas humanas. Y el pecado es la enfermedad más grave que afecta a las criaturas humanas, y la sintomatología es el mal que vemos en cada persona, en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Pero a diferencia de un médico, de los que trabajan en salud, que generalmente no siempre, cuando ven a los enfermos se compadecen de los enfermos, quieren ayudarlos, los quieren curar, los quieren sanar. Lamentablemente a veces también los quieren utilizar y sacarles todo lo que tienen.
nosotros cuando vemos el mal nos llenamos de ira, que es otro pecado, y queremos combatir el mal con nuestra ira y las consecuencias de nuestra ira. Es como apagar el incendio con gasolina. ¿Qué va a ocurrir? Las consecuencias van a ser más graves. ¿Para quién? Para todos. Eso no es el camino de Jesucristo. Jesucristo envía a los profetas. Todos nosotros los bautizados estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Pero la denuncia, inclusive anunciar la destrucción y la muerte que produce el pecado, no es ni remotamente desear la muerte, ni despreciar al pecador. Nos tenemos que compadecer. Pero cuando yo estoy lleno de ira, no me puedo compadecer de nada. Porque la ira es un pecado que daña mi prudencia, afecta mi razón. Voy a equivocarme en mis razonamientos, voy a pensar mal, voy a hablar mal y voy a actuar mal. En consecuencia voy a ser esclavo, agente del mal, y sin darme cuenta me voy a pasar al enemigo, en el nombre, entre comillas, del bien. Y por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes. Y el Señor que habla a través de Jeremías, por eso Jeremías les dirá, hagan conmigo lo que quieran. Jeremías tiene su confianza en el Señor. No les dice eso porque los detesta, porque los desprecia, porque los odia, porque se siente superior, porque se siente mejor, sino porque los ama, se compadece y quiere que se conviertan. En la patria celestial nos dice el libro del Apocalipsis, los mártires debajo del altar hacen una oración que dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo no vas a tomar venganza? Claro, uno lee eso y puede que no entienda nada, porque la justicia de Dios se llama perdón y se ha manifestado en Jesucristo en la cruz, y la venganza de Dios se llama conversión. El Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Veremos en los días subsiguientes cómo continúa la historia de ese pueblo rebelde, de esa casa rebelde, en el pueblo de la primera alianza, en el reino de Judá, que representa, repito, a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso ocurre en nosotros porque luchamos contra Dios, porque no queremos escucharlo y no queremos obedecerlo. Y simultáneamente no queremos el mal. Quisiéramos que no haya mal, quisiéramos que reine el amor, pero estamos por nosotros mismos incapacitados de poder encontrar ese camino si no nos unimos a Jesucristo, que viene manso y humilde, pequeño, a nosotros. No viene haciendo alarde de poder, no viene para imponerse sobre nosotros, viene para seducirnos con su amor, con su misericordia, lo que no significa la falsa misericordia, que el Señor dice no pasa nada, cualquier pecado, todo es igual. El pecado nos va a dañar y va a dañar a la humanidad entera. Tenemos que denunciar el pecado, pero la denuncia no cura, la denuncia solo es diagnóstico, y el Señor viene a hacer de nosotros nuevas criaturas. Vemos de otro lado en el Evangelio capítulo 14 cómo la gente empieza
a sorprenderse de Jesús. Les llama la atención y en este caso se nos presenta a Herodes, que de alguna manera tiene mucha similitud con ese rey que reina en tiempos de Jeremías, el hijo de Josías, el rey fiel, es su hijo Joaquín, que hace lo que el Señor reprueba. Herodes ni siquiera es descendiente de David, ni siquiera es de las 12 tribus de Jacob. Es un impostor. Se ha impuesto con artimañas, con arreglos políticos, diríamos ahora con corrupción, y detenta el poder. Intelectualmente él se da cuenta que es el bien. Respetaba, nos dice en otros pasajes, y quería escuchar a Juan Bautista, pero sus apetitos desordenados, su adulterio con la mujer de su hermano Filipo, Herodías, su ansia de poder y su codicia eran más grandes, y prefiere sacrificar al profeta, le corta la cabeza a Juan Bautista. Y eso también nosotros lo hacemos. Cuando en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo se produce lo que se llama y está profetizado por el Señor mismo, la apostasía de la verdad. Cuando, siguiendo esa herejía modernista, se le dice a la iglesia, ya no hables del pecado, acomódate al mundo, no hagas problemas, hagámonos de la vista gorda, todo da igual, bien o mal. Lo importante es que nos llevemos bien. Y claro, conclusión equivocada sería, llevémonos mal. Siempre hablar de la verdad para las personas que están viviendo en la mentira, en el engaño, en el pecado, va a ser antipático. Entonces todo profeta es antipático. Pero no significa que todo antipático es profeta. Porque uno puede ser muy antipático en la mentira, en el engaño. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta que la palabra está dirigida a nosotros en primera persona. A cada uno de nosotros, a la humanidad entera, excepto a nuestra Madre Santísima sin pecado concebida. Y por eso es que el combate no termina. Yo no puedo decir, bueno, ya tengo tantos años, 80 años, yo ya no. No, hermanos, porque el enemigo no se rinde. Y si es que el enemigo no se rinde, nos puede engañar. Y por eso es que tenemos que seguir vigilantes y comprender que todos nosotros como profetas vamos a encontrar, si es que actuamos como profetas, incomprensión, rechazo, incluso desprecio, burla. Pero eso no significa que tenemos que dejar de dar testimonio de Jesucristo, sino al contrario. Pasada la denuncia, el Señor inicia la curación. El error es creer que nosotros lo podemos hacer sin Él, que nosotros nos bastamos con nuestros principios morales, somos muy rectos. Entonces el problema es moral, no es solo moral. El pecado no es solamente un problema moral, el pecado no es solamente un problema cultural, el pecado no es solamente un problema político. Entonces cuando nosotros creemos que el pecado es moral, es político, es legal, y cuando, por ejemplo, a la corrupción no le llamamos pecado, estamos diciendo eso lo podemos resolver solamente entre las criaturas humanas. Cambiemos la Constitución, cambiemos de gobernantes, desaparece el problema. Engaño del enemigo. Entonces el problema es espiritual. Es lucha y rebelión contra Dios. Es haber pactado con Satanás. Y la única manera por eso de vencerlo es la conversión, es volver al Señor. Y el Señor hoy nos recuerda esa verdad, porque si con Él estamos, dirá San Pablo en otra parte, ¿a quién tenemos que temer? Y decía yo a una persona ayer,
como lo he repetido en otras ocasiones, y es pertinente repetirlo en este sábado, que dedicamos a nuestra Madre. Lo que le dijo el arcángel a nuestra Madre: alégrate. Y María, una mujer sin pecado, era plenamente consciente de la desgracia que vivía su pueblo, y ella amaba a su pueblo y sabía lo que estaba ocurriendo. Y le dice: alégrate. No porque los problemas han desaparecido. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, no temas. La causa de nuestra alegría es saber que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, nadie puede contra nosotros, así parezca el más poderoso del mundo. Ningún pecado que nos pueda afectar, ningún pecado que pueda afectar a ninguna criatura humana, a ninguno de nuestros familiares, de nuestros amigos, es más grande que el amor ni que el poder de Dios y su misericordia. Y el Señor tiene el poder de darnos un nuevo corazón. Nosotros no podemos hacer eso. Ninguna criatura humana lo puede hacer. La iglesia peregrina no lo puede hacer. Nosotros tenemos que anunciar, denunciar y llevar al único que sí puede hacerlo, que viene tan sencillo que lo podemos despreciar, que podemos creer que no tiene poder. Por eso el arcángel le dice: no hay nada imposible para Dios. Esa es nuestra fe. Y una y otra vez tenemos que recordárnoslo entre nosotros, porque con facilidad nos desanimamos, nos desesperamos, nos asustamos y podemos creer que el enemigo ha vencido. Y el enemigo tiene poco tiempo, está derrotado. Pero su acción misteriosamente es permitida, porque eso sirve para probar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Pidamos pues al Señor misericordioso que se apiade de nosotros, que nos dé fe viva, firme esperanza, y que podamos ser sus testigos.